Y aparte China, hace unos años, se adelantó a tener injerencia en territorios donde, sobre todo en África, donde hay minerales que son muy necesarios para esa fabricación y no existen en otra parte del mundo, en la cantidad que hay en África. Bueno, ese es uno de los desafíos que enfrentan los estados periféricos con respecto a este traslado de poder. Nosotros, por ejemplo, si yo tomara el caso de América Latina o específicamente el caso de la Argentina, uno de los problemas centrales que nosotros tenemos con Estados Unidos, más allá de las diferencias de poder, de lo que uno puede decir, hegemonía, lo que dice Cristina, lo que dice... Más allá de todo eso, digo, hay un problema de de competitividad económica porque producimos en términos de granos, por ejemplo, o en términos de recursos naturales, tenemos recursos bastante parecidos. En el caso de China se da una cuestión mucho más complementaria porque China necesita de todos esos recursos naturales. Invierte en África y en América Latina, muy fuertemente en América Latina también, aunque se desaceleró un poquito ahora con la pandemia, para explotar todos esos recursos naturales. Sobre todo recursos de tipo energético y recursos alimentarios. Y junto con con algo que primero empezó siendo te compro los granos, después invierto para que se produzca, después invierto para que haya obras de infraestructura que permitan el traslado de esos insumos, se ha convertido en el primer socio comercial o en el segundo de la mayoría de los países de América del Sur, independientemente de su condición ideológica. Digo, era el segundo o el primer socio comercial de Perú y de Chile antes de los cambios de gobierno. Vos fíjate, Anabela, que fue apasionante la discusión que días atrás se armó con el Mercosur, porque Uruguay se cortó y dijo, bueno, yo voy a avanzar en un tratado de libre comercio con China. Cuando Argentina tiene, por tradición, o sea, desde que China se puso se interesó en América Latina, y cierto sector de la política decía, el acuerdo con China es cerrarse al mundo. Ahora, Uruguay hace un tratado de libre comercio con China y China es que se quiere abrir al mundo y Argentina o los otros países de América Latina no lo acompañan a abrirse al mundo. Es muy... La relación está... Las preferencias políticas, por ejemplo en Argentina, tomemos el oficialismo y la oposición. Sí. El oficialismo entiende, los dos entienden que pragmáticamente que a China ya no se le puede decir que no, en todo, ni se pueden violar los acuerdos tan fácilmente como pretendió hacer Macri en su campaña electoral y cuando asumió. Después en el transcurso del gobierno tuvo que cambiar esa posición. O sea, pragmáticamente entienden que hay efectivamente un traslado de poder y que hoy las inversiones de China en América Latina son mayores que las inversiones estadounidenses. De cualquier manera preocupa la primarización de las economías que genera el tipo de inversión y de comercio que tenemos con China, pero ideológicamente se ve distinto, digamos, desde el oficialismo, tomándolo en su conjunto, los vínculos con China se ven como un intento de... soltarse de diversificar vínculos. Diversificar vínculos, de tener relaciones con todos los vínculos, que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó históricamente, que primero quedamos dependiendo del Reino Unido de Gran Bretaña cuando el poder se había ido a Estados Unidos y ahora que quedemos dependiendo exclusivamente del poder norteamericano cuando el centro del empoderamiento mundial se fue a Oriente y específicamente a China. Pero se ve como una diversificación de vínculos y hay una aceptación ideológica también de ese vínculo. Se dice, los chinos tienen otro modo de vincularse. Por ejemplo, ellos quieren que se cumplan sus acuerdos, negocian para sus intereses, pero no te condicionan ni tu modelo económico, ni tu sistema político, más allá de que China cada vez se parece más a una economía de mercado. Ya no son sus préstamos estatales, ahora son los bancos estatales o los bancos semiprivados chinos que operan de la misma manera que cualquier otro banco. En cambio, la oposición en la Argentina tiene una preferencia ideológica muy marcada por tener una política de alineamiento o acoplamiento con los Estados Unidos y el comercio y la inversión con China son una necesidad pragmática, pero les incomoda enormemente
desde el punto de vista ideológico. Entonces, cuando ellos no están en el gobierno, son muy críticos a cualquier vínculo con China, porque eso les permite mantener una alianza ideológica o lo que ellos denominan una inserción internacional de tipo 100% occidental. Yo lo que creo es que en este mundo tan complejo y con este nivel de traslado de poder que se está dando, primero no hay que provocar conflictos, porque no hay transiciones de orden internacional en la historia que se hayan dado sin grandes guerras. Nosotros ya venimos transitando una sucesión increíble de guerras localizadas que muchas veces ha hecho que esta famosa frase o expresión del Papa Francisco de la Tercera Guerra Mundial en partes, ¿no? Tantas guerras que marcan esa transición de poder. Por eso es preocupante lo de Pelosi, no porque tenga derecho o no tenga derecho, sino porque puede ser una gota que colme el vaso. No lo fue, pero queda en la memoria china, que son muy memoriosos, una característica. Vamos oriental. A un bloque sí, y volvemos, ¿te parece? Seguimos con Anabela Buzo, que nos acompaña. Gracias por venir. La verdad que estaba muy entusiasmado con el primer bloque, así que vamos a continuar charlando. Es licenciada en Ciencias Políticas y bueno, das clases en la facultad. Y eso es un referente para los periodistas cuando tenemos que hablar sobre lo que está pasando en Estados Unidos, cuáles son los problemas. Y me gustaría centrarme un poco en Estados Unidos, en su política interior. Estuvimos hablando de cómo se relaciona con el mundo, a veces no de forma muy sutil, pero en Estados Unidos pasaron cosas en los últimos años que costaba mucho poder preverla. El ataque al Capitolio, ¿no es cierto? La toma esa tan... Entonces era hasta para Netflix, ¿no? Sí. Muy preocupante. Sí, porque Bueno, es la primera democracia del mundo en el discurso norteamericano, sí. Que en un proceso donde el Congreso está ratificando los votos del colegio electoral se produzca eso y que las investigaciones hayan efectivamente conducido a que la intención era generar un golpe de Estado, es un dato muy significativo y además un dato en la cúspide, digamos, de una serie de acontecimientos que muestran que Occidente transita un periodo de crisis de sus democracias y de crisis de sus valores. Entonces, como vos decís, hay cosas que nos parece que nunca van a llegar, pero finalmente acontecen. Y en Estados Unidos, bueno, ese proceso de deterioro, por llamarlo de alguna manera, del vínculo entre la sociedad y el Estado, desde mi punto de vista, es obviamente muy debatible, comienza en la década de los 70. ¿Y sabes por qué comienza en la década de los 70? Porque a partir de los 70, con el proceso de transnacionalización primero, en los 80, con Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, se abandona toda la experiencia del estado de bienestar, se propone un conjunto de interrelaciones para los propios estados, pero también para el mundo en general, que es la vinculación entre el pensamiento neoconservador en lo político y el pensamiento neoliberal en lo económico. Sí. Y ahí empezó un proceso de ajuste y una transición, a mi entender bastante traumática, de un modelo de capitalismo productivo a un modelo de capitalismo financiero, especulativo, que alcanzó su mayor expresión desde la década de los 90 en adelante. Con la salvedad, como marca mucha de la lectura crítica, que la esperanza de que los progresismos de esos dos países, el Reino Unido y Estados Unidos, corrigiesen eso, no lo hicieron, lo profundizaron, que fue el caso de los gobiernos de Bill Clinton y de Tony Blair. Claro. Entonces hay una autora norteamericana que yo cito siempre, si me escucha algún alumno van a decir la profesora está diciendo lo mismo, que es la filósofa Nancy Fraser, que ella habla de un neoliberalismo progresista, que es esa vinculación entre el progresismo político y el neoliberalismo económico que se profundizó en los 90 y que fue produciendo una alteración estructural de la distribución del ingreso en los Estados Unidos. Entonces ahora vos tenés que el 1% más rico, el famoso 1% que aparece en las manifestaciones o el cartel que dice somos el otro 99%, concentra la mitad de la riqueza del país, el 1%. Y después vienen los muy ricos, que se llevan otro 30%. Entonces te queda ese resto
para una sociedad donde además de la democracia, las libertades individuales, cierto rechazo estructural a la intervención del Estado y demás, la idea del sueño americano está muy ligada al ascenso social vinculada a la capacidad económica. Sí, y el consumo. Y al consumo. Entonces todos esos sectores van siendo cada vez más excluidos. Por otro lado, hay muchas cosas que uno no sigue con detalle, pero que son preocupantes, ¿no? En Estados Unidos el voto no es obligatorio, pero a medida que fue pasando el tiempo, y muy especialmente en épocas de Trump va poniendo trampitas para que la gente no vote. Entonces, no solo que te tenés que ir a registrar, sino que le disminuyó los lugares donde podían ir a registrarse. Entonces, hace mucho eso de registrarse previamente, ¿o no? Eso hace mucho, pero digo, si en vez de tener un lugar cerca en tu distrito había 5 y te dejan 2 y vos estás y en algunos distritos aparte, pues. En algunos distritos seleccionados porque hay latinos, porque hay afroamericanos o porque hay más pobres que pueden votar a otro. Entonces, no es tan fácil irte del trabajo en Estados Unidos para ir a inscribirte. Y la gente también tiene que a lo mejor perder horas de trabajo, algo que a lo mejor en la Argentina se acepta con más naturalidad, pero bueno, allá no tanto. Y eso fue, digamos, inhibiendo y además desalentando la posibilidad de que la gente fuera a votar. Entonces hay un deterioro del respeto hacia el voto popular. Y después tenés el problema, que también es un tema que habría que tratarlos con los politólogos especializados en sistemas electorales y sistemas de partidos, ¿no? Pero ellos tienen un sistema electoral indirecto para presidente y vice, no para la Cámara de Representantes y Senadores. Entonces, lo que se vota en Estados Unidos son los electores, y esos electores después van al colegio electoral y eligen al candidato que supuestamente habían dicho que iban a elegir. Eso generalmente se respeta, no hay mucho problema. Pero permite el juego, que es lo que hizo Trump, de sacar 3 millones menos de votos en el voto directo y lo mismo hacer el presidente. Claro. Porque consiguió mayoría en algunos estados y se lleva esos votos al colegio electoral. Porque además tienen otra cosa. Salvo 2 estados, no tienen ningún sistema de representación proporcional. El que gana se lleva todo. Entonces, si alguien... Santa Fe, prácticamente para los diputados. Claro, pero acá vos tenés una segunda minoría, pero allá como no es para el sistema parlamentario, sino para el presidente y el vice, suponete que en una elección sale, no sé, 51-49 sobre el total de votos. Bueno, el 49% no tiene representación en el colegio electoral, se lo lleva todo el que ganó. Y eso hace que el manejo de las campañas electorales tome muy en cuenta cómo se pueden ganar algunos estados que a lo mejor por 2 o 3 votos más en el colegio electoral te permiten ganar. Y la otra cosa para cerrar es cómo se fue incrementando toda aquella manifestación sociológicamente negativa, o sea, la disconformidad y el descontento de muchos sectores, sobre todo sectores trabajadores blancos de origen anglosajón, protestante y demás. Ese desencanto potenció las peores tradiciones. Ahí vamos. El supremacismo blanco, el uso excesivo de las armas, la superdefensa de la segunda enmienda, las matanzas en espacios públicos.